La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. En Somos Más que Medicina, el día de hoy, muy contentos, muy motivados. Tenemos muchas cosas por comentar. Esperamos que la audiencia se sienta a gusto con el tema, le dé la importancia necesaria. En esta modernidad que nos ha tocado vivir, el hecho educativo es un proceso que nos debe hacer reflexionar. Para esto, esta tarde vamos a platicar sobre el tema. Tenemos aquí al doctor. Mi nombre es José Luis Chen Cauec, soy profesor del ejercicio profesional supervisado, igual que el doctor Juan Emilio Hernández. Nosotros, orgullosos de estar acá compartiendo los conocimientos adquiridos en la formación docente, y queremos compartir el tema de competencias docentes. Hemos realizado una encuesta a los profesores de nivel medio o nivel universitario para poder tener preguntas que puedan generar un debate y una discusión, y creo que nos han aportado preguntas significativas que iremos desarrollando conforme avancemos en el programa radial. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto, vamos en radio, el tiempo es oro. Doctor, en el mundo actual se habla de competencias, los estudiantes ya hablan de competencias, todos los currículos, todas las planificaciones hablan de competencias. Para la población que nos escucha y que puede ser que no esté muy relacionada con el tema, ¿cómo deberíamos de entender a qué se refiere el tema de las competencias? ¿Cómo resumirlo, cómo mediarlo para que la población nos vaya comprendiendo? Una competencia es la adquisición de habilidades, de conocimientos para la resolución de una problemática dentro de un contexto. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el estudiante debe integrar el saber, la capacidad de hacer, actitudes y valores. Si nosotros desarrollamos más este tema, hablamos de un desarrollo personal y ético que se apliquen los conocimientos y las habilidades en situaciones prácticas. Cuando hablamos del saber conocer, hablamos realmente de que englobe los conocimientos teóricos, la comprensión y la adquisición de estos conocimientos. Entonces, lo enfocamos como esa habilidad que el estudiante debe desarrollar para poder dar solución a los problemas de su entorno, de la carrera en específico o el estudio de nivel medio que va a desarrollar. Debe tener las competencias como para poder aplicar los conceptos teóricos que adquiere y que su profesor le va a brindar. El tema aquí es que no hay que confundirnos y considerar que el modelo por competencias es estricto y exige al estudiante y nada más al estudiante, porque también el modelo por competencias habla que el profesor debe ser competente como para adquirir conocimientos, y entonces se habla de que el profesor debe aprender a aprender y aprender a exponer a sus estudiantes, generar la motivación para que ellos puedan impulsar su propio autoaprendizaje. Debemos recalcar que el profesor se ve vinculado a desarrollar competencias también dentro del modelo por competencias. Interesante, importante. Pareciera que estuviésemos hablando de una época futura cuando usted hace ese tipo de reflexiones. Seguramente algunos profesores ya con mucha experiencia a cualquier nivel puede estar impresionado por esta visión moderna. Hablar de competencias es hablar de un tema posiblemente desconocido y en el que nos exige también al profesor tener roles activos
y comprender y entender y ser humilde en que el proceso es de doble vía. Ya aquel proceso en que solo el profesor llevaba el conocimiento al aula, eso es parte del pasado. La construcción del conocimiento, la reflexión, el aporte, las ideas, los nuevos conocimientos que se integran y nos hacen reflexionar es un proceso humano principalmente y respetuoso de. Sin embargo, doctor José Luis Chen, la pandemia nos vino a agilizar, someter, apresurar procesos innovadores de la manera en que hacíamos un proceso, un hecho educativo. ¿Cree usted que el tema de la tecnología en este contexto y en nuestra práctica del profesor moderno, independientemente del nivel, está sometido a nuevas competencias? Me parece muy importante la opinión que acaba de realizar y voy a rescatar dos palabras importantes: el futuro y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros consideramos que el desarrollo de las competencias es algo futurista, pero actualmente se está desarrollando. Hay nuevos componentes, nuevas competencias que impulsan al profesor a tener que desarrollar debido al contexto en que el profesor se desempeña como docente. Algo importante que menciona dentro de este futuro es, por ejemplo, el impacto que tiene la inteligencia artificial o el impacto que tiene el desarrollo de las tecnologías innovadoras, las TICs, que viene a impulsar al profesor a que deba aprender nuevos componentes, nuevas competencias. Con el uso de herramientas, con el uso de, actualmente hablamos de una pandemia que se necesitaba aprender Meet, Zoom, Genial, Canvas, entre otras aplicaciones, para poder interactuar con el estudiante. Dejamos atrás la parte en donde el estudiante tiene que imprimir las tareas como para entregarlas físicamente. Ahora ya hablamos de un envío en una plataforma oficial del colegio, del instituto, de la universidad. Fue un gran salto que incluso dejó desafíos dentro de los mismos profesores y potenció en algunos el deseo y la necesidad de poder llegar a tener estas competencias. Es importante que tengamos en cuenta que el contexto, el medio en el que se vive, impulsa el desarrollo de nuevas competencias. Y también los cambios generacionales deben hacer que el profesor se adapte a ellos, pero no en una adaptación que desvincule el objetivo de la educación, el objetivo de la pedagogía, sino que refuerce y que sepa poder enfocar los esfuerzos en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en relación al tema que usted mencionaba, este proceso debe entenderse como la participación del estudiante y el profesor, y mutuos deben generar conocimiento. No debemos abandonar al estudiante considerando que el estudiante debe tener un autoaprendizaje, sino el profesor debe con el estudiante generar conocimiento, potenciar al estudiante. Por eso el profesor debe ser un tutor, un guía, un orientador, pero debe realmente tratar de individualizar el aprendizaje de los estudiantes. Y en relación a lo que comentaba, justamente se habla de algunas competencias vinculadas con estas necesidades. Se habla, por ejemplo, de la competencia de que un profesor sea innovador, que tenga una buena comunicación, que tenga una identidad profesional, que sepa integrar los nuevos avances tecnológicos dentro de su pedagogía y tenga una motivación para hacerlo. Pareciera que estamos forzados, estamos condicionados a generar rápidamente actitudes y prácticas que recientemente no estaban muy vistas en nuestro actual. Sin embargo, quisiera decir que
las instituciones en cualquier nivel del hecho educativo deberán ser formadoras de esas competencias. Y eso como política pública de un ministerio, de una entidad que lo que le interesa, independientemente de lo que media, del pago en las instituciones públicas, pues obviamente que no hay esa condicionante. En las privadas sí lo hay, pero los padres y los mismos alumnos deben de ser reflexivos, analíticos y evaluar la calidad del proceso formativo. ¿Cómo vive un profesor la angustia de no manejar las TICs, la angustia de no creerse y no ser capaz de, y a la vuelta, al minuto, mañana, deberá o tuvo que realizar y ser capaz y aprender en el camino las TICs o por lo menos entrar a un cuarto de chat y tener una conferencia? ¿Cómo se vivió ese proceso? ¿Cómo lo vive el profesor? Y cuando estamos hablando de profesor, imaginémonos el área semiurbana, el área rural, en los diferentes niveles educativos del país. No hablemos de universidad, porque obviamente no es la razón, no es el objetivo de este inicial programa reflexivo sobre la pedagogía en Guatemala. Hablemos de lo que más nos interesa, el nivel primario y el nivel secundario. Es importante lo que acaba de mencionar. Existen retos y desafíos para la adquisición de estas competencias. Y bien lo mencionaba como teniendo la figura de un profesor, existen los principales retos que comentan. ¿Qué pasa si no domino el manejo de las tecnologías? Y aquí quiero más que plantear posibles pasos o procesos como para poder solventar esta competencia, se habla sobre todo de la palabra de la motivación. Lo hermoso de la pedagogía es que uno puede dedicar tiempo para poder aprender y existen los recursos tecnológicos, existen los videos, los tutoriales dentro de las plataformas de internet donde uno puede aprender y son actividades que implican procesos simples, pasos sencillos y que muchas veces nosotros podemos fortalecer de los propios estudiantes. Pero el mal que ha invadido a la pedagogía, Ezequiel comentaba esta frase que dice: la desmotivación docente es el virus más pernicioso de la educación. Entonces, si el profesor se desmotiva teniendo esas limitantes, considero que esa es la etapa en donde el profesor empieza a frustrarse. Ahora, no quisiera desviar su atención y el tema es muy facilitador del debate, pero nuestro medio, el contexto, es fácilmente motivador de motivaciones. ¿Cómo afronta un profesor y un estudiante también esas crisis? Porque no tenemos los recursos, no tenemos conectividad. ¿Cómo me autorresorteo? ¿Cómo me motivo en un contexto adverso? Claro. Fíjese que estudiando el proceso pedagógico, las recomendaciones más grandes que existen en relación a poder motivarse dentro de un entorno donde existen muchas limitantes externas a la institución, limitantes sociales, económicas o limitantes dentro de la misma institución, como lo mencionaba, que no hay recursos, que no se hace investigación dentro de los institutos, dentro de los colegios. Hay un sinfín de limitaciones que la misma motivación puede orientar. Ahora, usted me pregunta cómo poder hacer para generar un cambio dentro de mi pensar y el colectivo de mis profesores. Se menciona en el proceso pedagógico que debo auxiliarme de otro profesor que tenga estas herramientas. Debo ir con el profesor, mi compañero que domina esta herramienta, y pedirle auxilio y poder generar un equipo de trabajo.
el cambio debe nacer dentro del mismo grupo de trabajo, con un compañero, con un amigo, en donde nosotros podamos construir estas competencias. Esa es la parte fundamental como para poder agruparse y poder afrontar estos desafíos, porque ya como grupo también se pueden plantear nuevas políticas, nuevas gestiones para que con el tiempo vayamos limitando estos desafíos. Buenísima como reflexión teórica de lo ideal. Y esto promueve fuerza y ojalá esa reflexión pedagógica nos lleve a analizar críticamente las condiciones. Por lo tanto, lo que usted está promoviendo es la reflexión del docente en su propio desarrollo. Hacer equipos, usted sabe que características del humano no necesariamente se dan, porque tendemos mucho a la individualidad y no a la construcción colectiva. ¿Qué herramientas, ya lo dijo, superado la reflexión colectiva, viene la acción? ¿Cómo se debería de reconfigurar el actuar del profesor en la vida moderna? ¿Se debe seguir en su rol permanente o hay algo que lo va a tener que hacer cambiar si no lo deja el tiempo? ¿Cómo lo reflexiona usted? En este apartado es importante claramente el cambio de paradigma. Un paradigma que establece muchas veces, cuando no hay una formación en pedagogía, a poder auxiliarse en pedagogías que no permiten un cambio tan rápido en el conocimiento de los estudiantes, ni la adquisición de valores ni actitudes. Entonces, si nosotros nos refugiamos en pedagogías como que incluso incite el miedo en los estudiantes como para tenerlos ordenados, para tenerlos en el aula, o otro tipo de pedagogías que solo limitan al estudiante y el ser del estudiante, considero que no es lo adecuado. El gran cambio y la gran transformación tiene que venir desde la formación del propio profesor. Es decir, ¿cómo me voy a formar? Debo de buscar los medios de formación y esa reflexión que usted comenta es importante. Una reflexión que debe retroceder hasta dos partes importantes que se mencionan dentro de la pedagogía de la motivación. Se habla de reconsiderar el aspecto vocacional de cada profesor, el reconocimiento que el profesor busca, un reconocimiento de realización a través de distintas formas de reconocimiento, con un diploma, adquirir cierto curso, cierto taller, brindar el conocimiento nuevamente a mis compañeros profesores, a los estudiantes. Esto, desde la reflexión, impulsa la motivación y la motivación a la formación académica y la transformación de esa pedagogía que puede estar encerrada dentro de una pedagogía que no va a llevar al estudiante justamente a lo que queremos, a un estudiante crítico, analítico, que cambie la realidad social, que cambie su problemática y su forma de vida. Nada más importante que lo que usted acaba de promover, la conciencia crítica y la acción colectiva a partir de la reflexión. Para el medio guatemalteco, usted lo que está planteando es profesores con liderazgo pedagógico. Y esas dos palabritas son cruciales para la transformación de lo que ya debió haber sido inicialmente mejorado. Las políticas públicas condicionan el avance de todos los niveles de la educación. A continuación, creo que tal vez ya para ir definiendo unas conclusiones iniciales de nuestro programa, tiene que ver con cuáles son las oportunidades, cómo buscar las oportunidades para la mejora, para ese liderazgo pedagógico, en dónde, cómo
¿Cómo saco el tiempo? ¿Cómo me ordeno para seguir realizando mi proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea desde las viejas escuelas de que promueve mucho, todavía no hemos evolucionado demasiado en que el profesor habla, comenta, dirige el proceso educativo a un poco unas metodologías mucho más abiertas, participativas, en que el estudiante mismo reflexiona, sus hojas de reflexión, guías de estudio, involucran más el pensamiento crítico. Es obvio que ese proceso se da en cualquier país latinoamericano porque todavía no hemos evolucionado. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo lo debe de hacer? ¿Qué condiciones serían las ideales para que el mismo profesor busque mejorar su liderazgo pedagógico en el aula? Es importante la palabra que usted menciona, el liderazgo pedagógico. Y creería que todas las acciones parten de este liderazgo pedagógico. Si el profesor identifica algunas necesidades, como lo menciona en la parte formativa, el liderazgo pedagógico debe sustentarse y acompañarse del colectivo de los compañeros del establecimiento. Debemos generar los cambios políticos a nivel de los establecimientos como para que el director, o en este caso si uno fuera director, poder gestionar actividades formativas para los profesores. Debemos cumplir un número de horas para la docencia. Sin embargo, es importante justificar la necesidad de la formación de los profesores. Entonces, a nivel de instituto, de colegio, poder participar en actividades de formación para mis profesores, para que ellos puedan potencializar a los estudiantes. Sin la formación, nos quedamos estáticos en el tiempo mientras avanzan los modelos pedagógicos, mientras avanzan incluso la forma en que el estudiante adquiere los conocimientos, porque ahora con el mundo tecnológico, el estudiante adquiere conocimientos en el internet y muchas veces deja el acompañamiento en el aula en segundo lugar. Y eso es un problema crítico que debemos solucionar. Entonces, los cambios deberían ir a nivel de mis compañeros, a nivel del colectivismo y en relación a las herramientas que podemos aplicar, nos podemos abocar a las formaciones pedagógicas de autoaprendizaje que en línea tenemos algunas formaciones. Nos podemos abocar a la escuela de formación de profesores STEM que tienen algunos cursos para la formación docente. Incluso existen programas para la formación docente para que culminen su profesorado, para que culminen su licenciatura. Es un acompañamiento y una gestión que se hace con el Ministerio de Educación. Y esto es parte de lo que hablamos de la gestión que debe hacerse del colectivo. Si el colectivo trabaja bien, puede gestionar distintos programas. Pueden ir a participar en simposios, en conferencias y adquirir estos conocimientos o desarrollarlos desde cursos de autoaprendizaje en línea. Sobre todo creo que debemos fundamentar nuestro liderazgo pedagógico más allá de lo que mencionaba, más allá de las críticas, más allá de quienes retrasan este avance pedagógico o quienes no comparten la idea. Debemos trabajar en ellos, poder apoyarlos para que sea realmente un grupo que pueda lograr los cambios. Importante, necesario darle continuidad a estas primeras ideas. Haciendo un resumen de este segmento, de este programa, hoy iniciamos a hablar de lo que son las competencias en el hecho educativo moderno, las formas que deberíamos de tener como profesores para mantenernos motivados, las herramientas que se pueden generar para que eso sea real y, por supuesto, el trabajo asociativo, colaborativo e identificando las limitaciones para que avance y, obviamente, el apoyo de la autoridad educativa en la institución, sea pública o sea privada. Esto nos deja serios retos que
Vamos a abordarlos en un siguiente programa, porque en Somos Más que Medicina nos vinculamos. ¿Y por qué estamos hablando del hecho educativo? Obviamente nuestra facultad forma recurso humano para mejorar y transformar las condiciones de salud de las comunidades y del país. Y no solamente formamos especialistas y médicos para un bien individual y una acumulación de capital. Inicialmente nuestra facultad tiene como visión ser una facultad que forma al estudiante en un contexto que necesita de la participación, liderazgo y compromiso y vinculación a esa realidad sanitaria. Si no, no estaríamos haciendo más que parasitando de la misma crisis sanitaria, social y política. Doctor, ¿cuál sería el siguiente paso en un próximo programa? Porque hoy hemos aprovechado el tiempo, pero hay retos. ¿Cuáles serían esos retos, así como para dejarlos en agenda para una próxima oportunidad? Deberíamos abordar a profundidad cada una de las competencias para que podamos vincularlas, para que esto también funcione a una reflexión y verificar en dónde posiblemente estamos fallando y a partir de la reflexión poder mejorar. Y si mejora una competencia, mejoran las demás. Creo que eso sería uno de los temas que podríamos desarrollar. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, como el final, ¿cómo se siente usted tratando de llevar esta reflexión a sus propios compañeros o a los compañeros que están en los niveles primarios y secundarios? Totalmente complacido. Uno quisiera hacer más por el sistema educativo nacional, pero este aporte despertará el interés para quienes tienen ese deseo de un cambio educativo nacional, y creo que somos todos, pero vamos a ir construyendo paso a paso para generar mejor incidencia en el sistema educativo. Ahora lo estamos haciendo desde el programa radial, pero más adelante podría ser otro tipo de programas en donde ya podamos tener de forma presencial a los profesores. Muchísimas gracias. Nos quedamos con una reflexión que habla precisamente, Ezequiel lo dice, de la desmotivación. Y nos despedimos con esta frase: la desmotivación docente es el virus más pernicioso de la educación. Muchas gracias. Esto fue Somos Más que Medicina, un programa de la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, la Asociación de Estudiantes y pues todos aquellos que contribuimos con la mejora de nuestra facultad, de la sociedad, del país y por lo tanto de la calidad de vida del ser humano en un desarrollo íntegro, completo y pleno. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.